Ideología, política y forma literaria en padres e hijos. Para empezar con este análisis deberíamos definir brevemente qué entendemos por ideología, política y forma lo vamos a dejar como algo implícito. Damos por sentado que todos pasaron por los formalistas rusos. Hay una definición de ideología que es la marxista como falsa conciencia o segunda naturaleza. Habría otra, más cercana a la de Bakhtin, que pasa por una visión de mundo, estaría dada por un punto de vista, ¿no? Desarrollada sobre todo en su texto de Polifonía sobre Dostoyevsky. Vamos a centrarnos más en esta que en la primera, criticada por Deleuze, además, por tener el problema de que propone siempre una visión de doble mundo, ¿no es cierto? O sea, las apariencias engañan y detrás habría una verdad a descubrir, que es mejor evitar, ¿no es cierto? Esa construcción, los discursos son los que son, la gente no necesariamente es hipócrita y se equivoquen o tengan razón, esas son las ideas que circulan y que tienen. La política sería, por lo menos en el análisis que voy a desarrollar yo, un conjunto de ideas tomadas en el sentido de que están orientadas a la acción, ¿sí? Por eso podemos hablar de liberales y de radicales, de conservadores y de progresistas. La forma artística, ¿no?, sería el lugar donde nosotros podríamos leer en literatura un conjunto de ideas que en esta novela, con tanta discusión política, adquiere un contenido altamente ideológico. Berlín, para mostrar un cierto contraste de estos dos posibles análisis, hace una lectura política de la novela. Berlín en Pensadores rusos, en su artículo sobre padres e hijos. Brevemente, un análisis de lo que para mí él hace es, él muestra una lectura posible que justifica con cintas del texto a partir de la posición de Pavel, donde se contrapone civilización y barbarie, ¿sí? La barbarie serían los mongoles y la fuerza bruta encarnada en Bazarov y en los nihilistas frente a la civilización con sus valores humanistas del arte y de la música. La barbarie, entonces los mongoles, se asocian con la revolución iconoclasta. Y esta es una línea que se puede seguir, digamos, en la historia rusa, en cuanto a las interpretaciones de estos movimientos sociales, y que Berlín utiliza cuando dice Bazarov es el primer bolchevique. ¿Sí? El mismo mongolismo, entre comillas, se le critica a los bolcheviques por cierta fracción conservadora hasta el día de hoy. Por ejemplo, el filósofo actual contemporáneo Vladimir Cantor dice eso de los bolcheviques y de Sklievnikov. Y si uno piensa en esta línea de Bazarov, qué hacer y el qué hacer de Lenin, la construcción más o menos se sostiene. Pero son construcciones, me parece a mí, un poco maniqueas, en principio, hablar de civilización y barbarie, como siempre. Ahora, al mismo tiempo, Berlín señala que Bazarov es ambivalente. Y en esa ambivalencia sería también precursor, no solo de la línea jacobina que acaba de criticar, sino de, y lo cito, el socialismo altruista y genuinamente igualitario de Sabrinianik y de los populistas del 70. Como conclusión, el autor mismo se erige en la figura del liberal bien intencionado, ¿no? El autor se refiere a Turgenev, dice, se erige en la figura del liberal bien intencionado que como tipo literario creó Turgenev a su propia imagen y que se ha vuelto hoy universal. Es imposible no ver acá que en realidad este liberal, que él considera tan necesario para los momentos históricos en los que él escribe este artículo, todavía en la Guerra Fría, es el mismo.
Bien. Al mismo tiempo, ¿no? se ha notado que la novela no se casa con ninguna posición a nivel político, ¿no? Todos los personajes aparecen con alguna contra. Paviel, que le sirve a Berlín ahí para su construcción, se muestra rígido, contradictorio. Él se define como un liberal que defiende el progreso, pero al mismo tiempo defiende los principios como si fuera un aristócrata, y en el exilio se hace eslavófilo, pero no lee nada en ruso. El hermano también se considera liberal a tal punto que en el pueblo lo consideran rojo. Y en una línea reformista en su caso, que empieza a hacer algunas reformas, porque además tiene problemas de capatazgo, digamos, de liderazgo, con los campesinos que no le pagan los tributos, etcétera, 2 años antes de la reforma. Pero es notable que casi todos los personajes son liberales de alguna manera o de otra, y todos muy contradictorios, ¿no? En la novela. Por ejemplo, Sitnikov se autodefine como liberal y está vestido como eslavófilo. Y el padre de Bazarov, que es ateo, es amigo de un cura, y si bien está por la reforma y la liberación de los siervos, acaba de azotar a un siervo y no quiere que Eugenio se entere, y le da vergüenza cuando se entera. Es decir, se podría evitar una lectura tal vez en función de las posiciones políticas de los personajes y buscar un contenido ideológico en la forma de la novela, es decir, en su tratamiento artístico. Y me refiero a 3 puntos sensibles y centrales: el motor de la acción, la resolución del desenlace y ciertas descripciones. Veamos la acción. El escape, ¿no es cierto?, a las posiciones encontradas en lo político por las debilidades amorosas de todos los personajes es uno de los motores fuertes, ¿no? La intriga amorosa lleva al duelo, lleva a las idas y venidas de Bazarov, a la casa de Adinchova. Y hace que los personajes tengan al mismo tiempo una construcción más compleja que las ideas simplemente políticas, porque todos empiezan a tener contradicciones entre sus deseos y sus acciones. El padre con la amante, Bazarov con Ana, principalmente. En el desenlace, si pensamos en las bodas, como final feliz, casi de comedia, ¿sí? En realidad la novela está poniendo el futuro, ¿no?, posible de esa sociedad en los personajes menos intelectuales. El padre de Arkady y Arkady con sus parejas, menos políticos de toda la novela. Y además la boda, que es una doble boda, funciona como una síntesis artística donde se reconcilian todos los temas de la novela: las clases, las generaciones y los principios. Porque no todos pertenecen a las mismas clases. Recordemos que el amante de Nikolai es una clase más burguesa, y están las 2 generaciones casándose al mismo tiempo, en un mismo día, con un mismo brindis. Y por último, si nos fijamos en las descripciones, voy a tomar la final porque creo que es la más relevante acá. No solo el epílogo comienza con el paso del tiempo y la naturaleza, el invierno, etcétera, sino que lo que implica ya de por sí una afirmación de la vida más allá de la política y de la oposición esta de civilización y barbarie. Hay una frase final que cierra la novela donde casi surge una voz autoral, diríamos, donde el narrador dice, ante las flores, ¿no?, de las tumbas de Bazarov, que están mirando los padres, que no solo hablan de la calma eterna, de la gran calma de la naturaleza indiferente, hablan también de la reconciliación eterna y de la vida infinita. En este desenlace, por otro lado, fíjense que donde la naturaleza es tan fuerte, el hecho de que Bazarov muera por una enfermedad, casi como una especie de deus ex machina, por un cortecito, en la accidental, que se contagia de tifus, es una especie de irrupción de la naturaleza en ese ser que ha desarrollado una superestructura racional que lo desmorona completamente, hasta llevarlo a la muerte. Un cortecito de nada, diríamos, que desbarata una construcción intelectual.
una superestructura. Lo mismo que estamos viendo y se comenta constantemente sobre los efectos del virus, del coronavirus, sobre todo una superestructura neoliberal, ¿no? Parate de toda la economía global del planeta por una infección. Y en esta cuestión de la vida y de la renovación de la fertilidad, no solo las bodas son importantes, sino que los personajes intelectuales, fíjense, quedan como antítesis, o muertos, como Vasaro, o perfilados como solterones, ¿no? El tío en el exilio y Adenchova, que parece que no va a encontrar nunca a su pareja, prefiere estar tranquila en su rol de señora de la hacienda, con su independencia y su espíritu maternal protector con respecto a su hermano. La naturaleza, entonces, como triunfo sobre la política, me parece que está contenida fuertemente aquí en esta novela. Una naturaleza, por otro lado, que no deja por ello de estar concebida fuertemente en términos ideológicos. Una aclaración sobre el concepto de ideología como segunda conciencia o segunda naturaleza, porque creo que pasé muy rápido y bueno, a lo mejor no se entiende. El problema central, digamos, que de esta concepción, según Deleuze, sería que propone una teoría de doble fondo, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo que él le critica al psicoanálisis o a la noción de estructura profunda de la gramática universal de Chomsky, le critica a esta concepción de la ideología como falsa conciencia. Para Marx, ¿qué sería la ideología como falsa conciencia según la naturaleza? En términos, claramente me parece, la idea de, primero que la ideología surge como un discurso legitimador de ciertas prácticas e intereses. Entonces, en general la ideología es la ideología dominante y es una conciencia que las clases dominantes tienen de sí, que es falsa y que está naturalizada, por eso es como una segunda naturaleza, pero en realidad la verdad de la cuestión es otra, ¿sí? Este discurso es falso. Ahora, esa concepción de la verdad es tal vez lo que a Deleuze, desde una óptica muy nietzscheana, no le gusta, porque pareciera que caemos nuevamente en la verdad como un juicio lógico e intocable que no se relativiza, en vez de considerarla como una especie de juicio de valor sobre las cosas. Es decir, no hay una verdad, en realidad, según esta óptica, sino construcciones de verdad que en todo caso, al llamarlas verdad, trato de legitimizarlas como la última palabra, y ahí caigo en una contradicción, caigo en la línea positivista, caigo en una línea de pensamiento que va a conducir a un montón de justificaciones, naturalizaciones, etc. Es decir, la idea de que algo es verdad para siempre es también, en todo caso, una naturalización. Por eso vamos a tratar también, yo coincidiendo un poco con esta línea de pensamiento, hemos tratado en el video anterior de despegarnos de esta noción y pensar los discursos ideológicos que aparecen en Padres e Hijos como una serie de discursos que circulan. Y Turgenev es muy bueno en eso, en ponerlos todos ahí, en mostrar cuán lejos están de una verdad absoluta todos, porque a todos les opone algo, les pone alguna contra, y además los muestra en un valor afectivo, que para eso es muy bueno el arte, mostrando debilidades que ya no tienen que ver con la construcción racional, donde a lo mejor podrían ser impecables y cerrados, como cualquier superestructura artificialmente racional, sino que están criticados de otro lado, al correrse, al mostrar, como es el caso de la muerte de Vasaro, o del enamoramiento de Vasaro, cierta simplemente inconsistencia entre un mundo representado y un mundo real.